lo que había quedado pendiente era que yo les había dado una función que era x más 1 dividido en x más 3 y lo que queríamos era encontrar su derivada. Sé que no extrañaban mi letra por definición. Bien, o sea, usando la definición del límite de una función para una derivada. Entonces la derivada de esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x dividido en h. Eso es lo que queríamos calcular. Bien, un poquito más, sí, no hay ningún problema. Y creo que si lo acerco un poco más quizás se va a desajustar. Ya, pero ahí al menos le puse foco automático. Bien, creo que ahí está bien. Ya, entonces encontrar la derivada por la definición, sí, como en los viejos tiempos. No sé si se refiere a los viejos tiempos con el papel o con el cálculo del límite, ¿bien? Pero eso es lo que vamos a hacer, me gustaría que me fueran siguiendo con esto. Voy a obviar la parte de anotar el límite, solamente voy a poner todos los cálculos. Entonces, lo que había que hacer acá era x más h más 1 dividido en x más h más 3. Esto sería entonces la función evaluada en x más h, por eso lleva esto es más h. A esto le tenemos que restar la función en su forma original. Menos x más 1 partido en x más 3 y todo dividido en una h. La h parece una n, sí, perdón, pero bueno, si es que ustedes quieren que sea una n no hay problema. Mientras lo hagan consistente con una sola letra, no hay ningún problema. Puede ser una h, puede ser una n. ¿Ok? Entonces, esto es solamente evaluar el límite que, no, perdón, que si lo hago con el cursor no se va a ver nada. Esta parte entonces de acá, podría ser incluso hasta colores distintos. Voy a tomar prestados algunos plumones de la Claudia. Este de acá, esto de acá, este plumón está bastante muerto, así que voy a usar otro. Y este de acá, sí, se alcanza a ver. Hacer esa parte de acá. ¿Ok? Y el h, bueno, se queda como h nomás. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es dejar esto como una multiplicación para preocuparnos de esta parte de acá. Disculpen un momento. Ya, perdón, que una de mis gatas estaba llorando en el balcón, no sé por qué. Entonces, esta división que está acá, o sea, bueno, que estaba acá, lo voy a transformar a multiplicación, como estaba acá, por 1 partido en h, y esto nos va a quedar entonces un gran paréntesis donde vamos a tener que hacer esta resta de fracciones, que va a ser un poco de trabajo, pero espero que valga la pena. Bien, entonces aquí tenemos, para usar los mismos colores que tenía antes, ¿no? Ese paréntesis acá, que es el primero, y el anaranjado, que es el segundo. Bien, entonces eso es en lo que nos vamos a concentrar en este momento, que es hacer esta resta de acá. Entonces, toda esa resta es lo que vamos a hacer y me lo voy a llevar a esta parte de acá. Bien, entonces, ¿cómo se hace una resta de fracciones de este tipo? Cuando ustedes lo hacen con números, se hace con el mínimo común múltiplo, pero hay otra técnica que es la de multiplicación cruzada. Si ustedes tienen una resta de dos fracciones como esta, A partido en B menos C partido en D, lo que pueden hacer es multiplicar cruzado numerador de la primera con denominador de la segunda, menos
numerador de la segunda por denominador de la primera. Esto es una B, perdón, no es una D. Y eso dividirlo por la multiplicación de los denominadores. Es una técnica infalible. Si es que no quieren encontrar el mínimo como un múltiplo, pueden usar esa técnica y no va a haber problemas. Lo que sí puede pasar es que no siempre les va a entregar a ustedes una fracción irreductible, pero es lo que vamos a usar en este caso. ¿Qué significa entonces? Significa multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda y restarle el numerador de la segunda por el denominador de la primera, y eso dividido por la multiplicación de los dos denominadores. Es harta álgebra, así que por lo mismo decidí hacerla de esta forma para que ustedes vean todos los pasos. Entonces voy a obviar de momento el 1 partido en h y voy a usar solamente lo que está dentro de este paréntesis cuadrado grande. Por eso lo marqué con una flecha que siga hacia acá. Entonces, eso va a significar que el resultado de eso va a ser x más h más 1 por x más 3 menos x más 1 por x más h más 3, y todo esto dividido por la multiplicación de los denominadores. X más h más 3 por x más 3. Bien, entonces fíjense, lo que hicimos acá, teníamos una resta de 2, era numerador por denominador, menos numerador por denominador, dividido en la multiplicación de los denominadores, lo mismo hicimos acá. Numerador por denominador, ese es el primer término, menos numerador por denominador, ese es el segundo término, dividido por la multiplicación de los denominadores. Bien, a todo esto, coméntenme si es que esta manera de escribir, en vez de en un documento virtual, les parece mejor, les queda más cómodo o no. Yo prefiero el otro porque así queda guardado en un medio un poco más permanente, un documento al que ustedes pueden acceder cuando quieran, pero si les acomoda más esto a la mayoría del curso, podemos cambiar a esto. ¿Okay? Entonces, ahora tenemos que hacer la multiplicación de estos paréntesis. Vamos a multiplicarlos del numerador solamente, el denominador lo vamos a dejar así nomás, por motivos que ya les van a quedar claros. Entonces, esto va a ser igual a, vamos a hacer la multiplicación de acá. Recuerden que esto se multiplica término por término. ¿Qué quiere decir eso? Voy a usar otro color acá. Significa que, por ejemplo, este x, que está acá, el primer término del primer paréntesis se va a multiplicar con la x de acá y con el 3 del segundo paréntesis. Entonces, el segundo término, que es una h, se va a multiplicar también con la x y con el 3. Y así tenemos que multiplicar todos por todos. Así es como se multiplica algebraicamente, lo que ustedes debieron ver en primero medio. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener x por x, x al cuadrado, x por h, xh. Aquí van a salir hartos términos, pero la mayoría se va a cancelar, lo que es muy bueno. X por x, h por x y 1 por x, más x. Luego, x por 3, h por 3, 1 por 3. Bien, luego, signo menos, y ponemos el resto. Vamos a ponerlo, vamos a ir multiplicando el tiro por el signo menos, dado que todo esto son cantidades que no tienen signo menos, le podemos poner el signo menos de afuera a los resultados. X por x, x al cuadrado, x por h, xh. ¿Se fijan cómo la mayoría va a ir desapareciendo? Menos 3x, menos x, menos h, menos 3. Y todo esto dividido por la multiplicación de los denominadores, que como les dije, no iba a desarrollar todavía porque va a simplificarse bastante una vez que evaluemos en h igual 0 cuando terminemos con este límite de acá. Bien, entonces fíjense, voy a marcar nuevamente con color los términos semejantes. Voy a ver si tengo más colores acá. Sí, tengo algunos. Un momento, aquí una de mis gatas está llorando. Entonces ahora vamos a ver cómo se cancelan los términos semejantes. Por ejemplo, aquí tenemos una x al cuadrado y aquí tenemos menos x al cuadrado, así que eso se pueden eliminar. Como les dije, va a haber varios que se van a eliminar.
intentar usar colores similares para términos semejantes. Entonces aquí tenemos x por h, y tenemos en otro lado también un x por h, pero que está negativo, así que igualmente, pum, pum, se van. ¿Qué más tenemos? Tenemos una x acá, más 3x, pero del otro lado tenemos menos 3x y menos x, así que nuevamente se van a cancelar. Este con este y este con este. Tenemos más 3 acá y menos 3 acá, así que se va el más 3 y el menos 3. Efectivamente, Tamara, muy bien. Tamara tiene la respuesta correcta en el chat. Ah, pero me la mandó privado. Y el último que nos falta es 3h menos h. Entonces el resultado de esto va a ser 2h dividido en la multiplicación de esos dos términos. Bien, x más h más 3 partido en x más 3. Y entonces recuerden que este es el resultado de solamente el paréntesis cuadrado que tenemos acá. Por lo tanto, si volvemos acá, al reemplazar dentro del paréntesis cuadrado, esto va a ser 1 partido en h, que eso es lo que teníamos acá arriba, 1 partido en h por 2h dividido en x más h más 3 por x más 3. Este 3 queda horrible. Esa es otra cosa que no me gusta. Bueno, como lo hago con lápiz pasta para que se note, si es que lo hago con lápiz grafito no se va a notar nada, así lo podría borrar. Quizá me pueda comprar alguno de estos lápices gel que se borra. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Como aquí tengo un 1 partido en h y aquí tengo 2h, se van a simplificar y el resultado es 2 partido en x más h más 3 dividido en x más 3. Y recuerden qué pasaba con los límites cuando podemos evaluar. Entonces, lo que vamos a hacer es que evaluamos en h igual a 0 y esto me va a quedar 2 dividido en x más 3 por x más 3. Y como esto es lo mismo, x más 3 por x más 3, entonces esto me va a quedar como 2 partido en x más 3 al cuadrado. Entonces la derivada de mi función, que era x más 1 partido en x más 3, es 2 partido en x más 3 al cuadrado. Que eso era justamente lo que habíamos encontrado en el, lo que yo les había dicho, que era el resultado de este ejercicio de desafío que habíamos tenido en la última evaluación. Bien, entonces solamente un recordatorio de cómo se calculan algunas derivadas por definición, algo que no habíamos hecho hace tiempo porque los cálculos para encontrar la derivada de la exponencial y de la función logarítmica por definición son bastante extensos y estaríamos 3 clases explicándolo en este sistema de clases. Clases presenciales puede que haya sido un poco más factible hacerlo, pero como les dije, les voy a mandar algunos ejercicios para que ustedes los puedan, o sea, algunos videos de esos para que los puedan ver si es que tienen el interés. Pero, en fin, después de todo este proceso llegamos a la derivada de esto, que de hecho podemos corroborar que sea así. ¿Y cómo lo podemos corroborar? Porque tenemos nuestra página, que yo les había dicho ya que era Wolfram Alpha, que ahora voy a compartirla. Wolfram Alpha. Y ahí podemos encontrar la derivada para corroborar cómo era. Si es que efectivamente estamos a lo correcto. La manera dice, era fácil, pero muy largo. Bueno, como les he dicho varias veces, yo evito usar la palabra fácil. Era largo efectivamente y tenía varios lugares donde podrían haberse equivocado. Eso sí. Entonces, vamos a poner, ahora les voy a compartir pantalla. Y puedo cortar entonces esta cámara web. Compartir pantalla y aquí tenemos Wolfram. Entonces déjenme poner acá el chat, que lo hemos estado usando harto, o cambiar la cámara. Video settings, cámara yo. O sea, ahí me ven de nuevo y esto lo puedo detener. Excelente. Gracias, teléfono, fuiste bueno. Bien, entonces nuestra función
Queremos calcular la derivada de una función y nuestra función es una división x más 1 dividido en x más 3. Y justamente nos encontramos que la derivada es 2 partido en x más 3 al cuadrado, o 3 más x al cuadrado. Entonces, en esa parte también les decía que si es que algo les llama la atención, y quizá a ustedes les llame la atención que aparece en el denominador de esta derivada el x más 3 al cuadrado. Algo que no es primera vez que nos encontramos cuando estamos derivando algo que tiene una división. Por ejemplo, si es que volvemos a nuestros apuntes, voy a intentar ir un poco más arriba de manera más o menos rápida, cuando habíamos encontrado la derivada de 1 partido en x, la respuesta era menos 1 partido en x al cuadrado. Ahí está mi gato llorando de nuevo. Ya fui a ver y no le pasaba nada raro, afortunadamente. Estoy un poco más arriba, un poco más arriba, un poquito más. Aquí está. Bien, entonces como habíamos visto aquí, teníamos 1 partido en x y la derivada, cuando lo calculamos por definición y también por las reglas de la derivada de una potencia, la derivada es menos 1 partido en x al cuadrado. Entonces ahí también tenemos 1 partido en x, o sea, 1 partido en algo, y cuando lo derivamos, el denominador queda como x al cuadrado. Entonces, eso les puede dar a ustedes una idea de qué puede estar pasando cuando derivamos algunas funciones que están dividiéndose. Y eso entonces nos entrega la información que queremos saber de la regla de la división, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Okay? Entonces, todo este ejercicio sirvió como una gran introducción a la regla del producto para las derivadas. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a ver entonces es, regla de la división. La siguiente regla de derivación que estudiaremos es la regla del cociente, también llamada regla de la división. Bien, porque cociente es, bueno, se les llama de las dos maneras porque división es la operación, pero cociente es el resultado. Bien, esto no lo voy a saltar a una página nueva. Esta regla dice que si tenemos dos funciones, ahí típicamente le vamos a poner f y g, f de x y g de x, y construimos una tercera función que es división de ambas. Como vamos a ver en un momento, voy a compilar ahora para que ustedes puedan ver el texto. ¿Y qué sería entonces una función que sea función de ambas? Una función que se vea así. F de x partido en g de x. Su derivada es, y la vamos a anotar ahora. Y ahora sí voy a usar la notación con comita porque simplifica bastante la notación. Para no estar anotando de, tanto. Entonces vamos a poner paréntesis. Fracción. Y esto es rarísimo, ¿bien? O sea, en realidad no es rarísimo, pero puede que les enrede, porque es parecida a la del producto, a la de la multiplicación, pero no exactamente. Hay algunas cosas que cambian. Entonces, esto va a ser igual a G por F'. Esto es una fracción, ¿verdad? Menos F por G' dividido en G al cuadrado. Yo creo que esta es una de las fórmulas más enredadas que ustedes van a ver en este curso. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿a dónde va cada una de las partes? ¿Ok?
Cuando ustedes tengan, esto va a quedar por supuesto más claro con un ejemplo concreto, que lo vamos a ver en un momento. Cuando ustedes tienen entonces dos funciones que se están dividiendo, f y g, y quieren calcular la derivada de esa división, lo que van a encontrar es entonces, perdón, ya. Lo que van a encontrar es entonces que la derivada de toda esta expresión va a ser una fracción, primero que nada, eso es algo raro, antes que no, algo que no había ocurrido antes. Una fracción donde el numerador tiene mi función original, perdón, la función original del denominador por la derivada del numerador, menos la del numerador por la derivada del denominador, dividido por el denominador al cuadrado. O sea, algo loquísimo, que como les dije, es una fórmula más o menos enredada, que no tiene una lógica, por decirlo de alguna manera, no sé si una lógica, bueno, porque lógica sí tiene, en matemática al fin y al cabo, pero no tiene una manera directa de llegar ahí. Hay algunas demostraciones que nuevamente hoy en la tarde tengo que ponerme al día con harto material burocrático, entonces se las enviaré, y que puede confundirles bastante, pero que vamos a ver que efectivamente funciona, ¿bien? Y vamos a verlo justamente con este ejemplo. Entonces, estudiemos la validez de esta fórmula con nuestro ejemplo que ya tenemos de la función, aquí no voy a anotar f o g para no confundirles, mi función era x más 1 dividido en x más 3, y su derivada, que era 2 partido en x más 3 al cuadrado. Bien, entonces cualquier función que esté escrita, nada que ver ahí sí, que esté escrita como una división de dos cosas, ustedes podrán en principio estudiarla como una función que es un cociente de dos cosas, como esta función que de hecho se le llama función cociente porque es una división de dos términos lineales, y estudiamos entonces cómo es su derivada. Bien, entonces en este caso, el numerador de mi función, que a eso le vamos a llamar f de x, es x más 1, y el denominador, que le vamos a llamar g de x, es x más 3. Bien, porque recuerden que eso lo podemos hacer para cualquier función que se expresa de esta manera. Tenemos un momento. Ya, perdón. Entonces, en este caso, tenemos explícitamente una función que es una división de dos cosas. Es x más 1 dividido en x más 3. Entonces podemos tomar el numerador y el denominador como funciones separadas y decir que el numerador va a ser una función que, para hacer la analogía al ejemplo que teníamos, va a ser f de x, x más 1, y el denominador, que para hacer la analogía nuevamente la fórmula va a ser x más 3. Entonces, y aquí vamos a construir una especie de tabla. Aquí vamos a tener por un lado f de x, que va a ser x más 1. Entonces, f' es la derivada de x más 1, que es 1. Este caso es súper fome, pero la derivada es 1. Bien, vamos a ver otros casos que pueden ser más interesantes y por lo mismo más complicados. Recuerden que en matemática por lo general lo más interesante es más complicado. Y de la misma manera vamos a tener g de x, que es x más 3, que tiene derivada, g', que es igual a 1 también.
En este caso la multiplicación del numerador no va a ser tan complicada. Bien, y ya tenemos todo lo que necesitamos para encontrar nuestra derivada del cociente de esta forma. Bien, entonces, la derivada de, paréntesis, derivar, fracción, esto que está acá. ¿Cómo lo construimos entonces? La derivada de esto, que va a ser, si nos fijamos, f es x más 1 y g es x más 3. Entonces en el numerador tiene que ir g por f', o sea, x más 3 por 1, y eso le vamos a restar f por g', que va a ser x más 1 por 1. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. G, x más 3 por f', que es 1, menos f, x más 1 por g', que es 1, dividido por g al cuadrado. Y g al cuadrado es x más 3 al cuadrado. Entonces, en este paso vamos a tener que hacer un poquito de álgebra, no solamente en este ejercicio, sino que en todos los otros que vengan. ¿Ok? Como son solamente multiplicaciones por 1, es ligeramente directo hacer en este caso la multiplicación. Otras veces no va a ser simplemente multiplicaciones por 1. Así que ahora voy a eliminar estos paréntesis y las multiplicaciones. Tengan mucho ojo, por favor, con el signo menos que está acá, porque se les va a cambiar el signo a ambos términos del paréntesis acá. O sea, esto va a ser x por 1, x más 3. X por 1, perdón, x, 3 por 1, 3. Pero aquí como tenemos un signo menos, ambos cambian de signo. Va a ser menos x y menos 1. Y aquí nuevamente tenemos que hacer lo que hicimos previamente de cancelar términos semejantes. X menos x es 0 y 3 menos 1 es 2. Y por lo tanto mi derivada va a ser tal como encontramos con nuestra otra técnica de derivada por definición, 2 partido en x más 3 al cuadrado. Así que, bueno, esto es solamente un ejemplo, un solo ejemplo, no prueba nada, es evidencia anecdótica, pero es para que vean que efectivamente en este caso funciona, en otros casos también funciona, pero es más difícil probar porque no vamos a tener la... ¿cómo decirlo? La derivada por definición de cálculo de manera tan directa. Bien, entonces encontramos de ambas maneras, y eso es por definición y por regla del cociente, el mismo valor para la derivada de nuestra función. ¿Qué pasa aquí? O sea que esto lo hace de forma mucho más rápida. Sí, efectivamente. Esto es de forma mucho más rápida y además sirve para derivadas que no sabemos cómo se calculan por definición, como las derivadas exponenciales o las derivadas logarítmicas. Veamos un ejemplo justamente de eso. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo encontrando la derivada de, ¿qué puede ser? Alguna función un poco más loca. ¿Se cumple para todas las funciones o hay alguna excepción? Se cumple para todas las funciones. Para todas las funciones. Bien, entonces vamos a ver otra que es, no estoy anotando. Ahora sí. La derivada de, por ejemplo, x al cuadrado partido del logaritmo de x. Ya, una cosita piola. ¿Por qué lo hace de forma más rápida? Porque son menos pasos matemáticos. Bien, esto lo vamos a dejar en otra página. X al cuadrado partido del logaritmo natural de x. Bien, les invito a que por favor vayan haciéndolo en paralelo si es que se sienten capaces de hacerlo. Bien, entonces vamos a anotar los pasos de la misma manera en que lo hicimos la vez pasada, ¿ok? Primero anotamos cuál es nuestra función del numerador. Mi función del numerador, perdón, es x al cuadrado. Por lo tanto,
su derivada, o sea, es f', es 2x. Primer punto, ¿ok? Fíjense, identificar primero el numerador y el denominador. Luego, el denominador es logaritmo natural de x, por lo tanto, su derivada, o sea, g', es, como ustedes saben, 1 partido en x. Bien, y ahora entonces hacemos la derivación del ejercicio completo, o sea, de la función completa. Vamos a tener paréntesis. La función derivada es igual a. Vamos a compilar para que aparezca qué es lo que estamos haciendo y ahora vamos a calcular. Entonces recuerden que va a ser función del denominador, logaritmo natural, por derivada de la función del numerador, 2x. Recompilar para que aparezca lo primero. Una fracción donde tenemos g por f'. G es logaritmo, f' es 2x. Menos f, x al cuadrado, por g'. G' es 1 partido en x. X al cuadrado por 1 partido en x, dividido en g al cuadrado. Y esto me va a quedar entonces logaritmo natural de x al cuadrado. Bien, y aquí me disculpan si me voy a pasar un par de minutitos, pero es para terminar este ejercicio de la manera más satisfactoria posible. Y aquí ustedes reducen términos semejantes. Eso implicaría, perdón, simplifica la expresión algebraica. Aquí no hay términos semejantes que simplificar, pero se puede cancelar o simplificar esta multiplicación de acá, por lo que la función derivada completa nos quedaría de la siguiente manera. Donde el 2x lo pasé a la multiplicación acá al frente. Aquí tengo x cuadrado por 1 partido en x, simplifica x cuadrado con x, me queda solamente x partido en logaritmo natural de x al cuadrado. Entonces, si se fijan, esto es aprenderse una fórmula, identificar cuál es el numerador y el denominador de mi función. Les recomiendo que antes de partir como paso cero del ejercicio, escriban cuál es su numerador, denominador y encuentren las derivadas al tiro. Y luego entonces ustedes reemplazan en la formulita las letras y sus derivadas como corresponde. Bien, y brevemente, para comprobar que efectivamente lo hayamos hecho bien, vamos a ver el resultado de esto acá, y el logaritmo natural de x. Creo que aquí me sobra un paréntesis, no. Y efectivamente es x por 2 veces el logaritmo menos x partido el logaritmo al cuadrado. ¿Estamos bien? Súper, recuerden que esto usa el log como el logaritmo natural. Le voy a dar un poco más de zoom para que lo puedan leer bien. Y aquí aparte factorizaron, ¿ok? Se factoriza por factor común x, que está presente acá, y por eso queda enfrente. Pero a diferencia, o sea, esas son las únicas diferencias, aparte de eso es exactamente lo mismo. Bien, bien jóvenes. No voy a abrir espacio para preguntas ahora porque ya me pasé con la hora, como les dije, pero cualquier duda que ustedes tengan sobre matemáticas, ciencias naturales o la vida en general, ustedes me pueden escribir cuando quieran. Bien, aprovechen de comentarme también, piénsenlo un momento más, si es que les acomoda o no que haga algunos ejercicios en papel, sobre todo esos que son escribir estas cosas y cancelar términos semejantes, porque puedo escribir en colores. Bien, algunos, ok, no solamente, no todos, así que vamos a usar una técnica mixta a veces, siempre y cuando a ustedes les acomode, por supuesto. Bien.
expresen sus comentarios entonces en el chat, en el video después que quede grabado en YouTube, o me lo mandan directamente y lo podemos conversar. Bien, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos mañana ambos cursos en física y en matemática también en tercero medio. Que estén muy bien, cuídense mucho.